función. Se llama partición de AB a un conjunto finito, ¿ya? A un conjunto finito, que le vamos a llamar P de partición, conjunto finito P, que es un conjunto. Al primero le vamos a llamar X sub 0, al segundo X1, al tercero X2, bueno, y así sucesivamente. Aquí puede estar el Xn-1, Xn voy a escribir. A un conjunto finito, desde X0 hasta Xn, donde el primer elemento va a ser igual a A, o sea, A es X0, pero X0 es estrictamente menor que X1, eso va a ser menor que X2, y así sucesivamente, todos menores, todos estrictamente menores. ¿Eh? El anterior, llamémosle Xn-1, y el último, que se le llama Xn, y ese le vamos a llamar B. B, ¿no? Si parte de A, el primer elemento va a ser el A, y el último elemento va a ser el B. Eso se le llama partición del intervalo AB. Ahora, vamos a llamar norma de la partición P. Se llama norma. Norma de P al número siguiente, al número positivo, al número siguiente, que va a ser delta X sub I. Delta X sub I. No se llama delta X sub I, en realidad le vamos a llamar norma de la partición. Lo vamos a escribir así, norma de P, con doble barrita, que simplemente va a ser el máximo de los delta X sub I, con I variando desde 1 a N. 1, 2, hasta N. Donde, ¿qué serán estos delta X sub I? Donde este delta X sub I va a ser igual. Va a ser X sub I, ¿cierto? X sub I menos el anterior, X sub I menos 1. Con I variando desde 1 en adelante. 1, 2, hasta llegar a N. Esas son definiciones, ¿no? Ahora vamos a decir que la partición es regular. Inmediatamente vamos a escribir aquí. Aquí mismo. Diremos que P es regular. Que la partición P es regular. Ahora se ocurre lo siguiente. Es regular. Si el delta X, vamos a llamarle delta X, que ya no va a depender de I, ¿eh? Que va a ser delta X sub I, no depende de I, para cada I. Delta X ya no depende de I, para cada I. Para cada I. Entonces, en este caso, simplemente la partición delta X va a ser igual al punto A, pero no vamos a dar cuenta por qué es así, ¿eh? A más, en este caso, discúlpame, en este caso, voy a borrar aquí, delta X
va a ser igual a B menos A, la longitud del intervalo, dividido por N. Dividido por N. Eso va a ser delta X. O sea, no va a depender de ahí. Así se va a definir. Vamos a dar un ejemplo que se den cuenta. ¿Eh? Bueno, en este caso, esto es el X sub Y va a ser igual a, uno puede darse cuenta, a el término A, más, vamos a escribir aquí, y veces el delta X. Nuevamente, y variando desde 1, 2 en adelante. En adelante. Entonces, hacer una partición regular. Para que se den cuenta, mira, por ejemplo, a ver un ejemplo sencillo. Un ejemplo. Suponte tú que la partición, la función, y fuera f de x, fuera una función bien simple. Fuera x cuadrado, por ejemplo. Y el intervalo dado, aquí el intervalo dado, con x variando entre 0 y 1. ¿Ya? Entre 0 y 1. Entonces, y vamos a considerar una partición de esta función en ese intervalo. O sea, aquí ¿qué es lo que sería? Aquí el a es 0 y b vale 1. Ya, porque dice una función que está definida en el intervalo AB en R. Entonces, en este caso está definida en el intervalo 0, 1. Entonces, A vale 0 y B vale 1. Entonces, podemos definir varias particiones de la F. Por ejemplo, son particiones. O un ejemplo, digamos, un ejemplo. Uno puede dar infinitos de ejemplos. Por ejemplo, algunas particiones. Por ejemplo, esta P, llámale P1 a la partición. Entonces podría ser un conjunto finito y dice x0, y hasta xn, va a depender del n. Suponte tú que siempre empieza el primer elemento que tiene que ser 0. En este caso es 0, porque A vale 0. Entonces 0, podría ser 0, podría ser un cuarto aquí. Después podríamos tener un medio, por ejemplo. Después podríamos tener, no sé, por ejemplo, 3/4, por decirte algo, ¿no? Después tener 1, por ejemplo. Ahí tenemos una partición. Es una partición del intervalo AB. Otra partición, por ejemplo. Siempre empieza el primer elemento. Te das cuenta aquí, siempre el x0 va a ser el A y el xn va a ser el B. Aquí el n vale 4. Por ejemplo, puede ser otra partición. El 0, aquí podría ser el 0, 1. El otro podría ser, estoy inventando, ¿no? 0, 3. El otro puede ser 0,35. El otro podría ser, no sé, puede ser un 0,70, 0,7, por ejemplo. El otro podría ser 0,8. Bueno, ahí uno inventa. El último podría ser el 1, por ejemplo. Es otra partición. Son particiones del intervalo. Por ejemplo, para P1. Para P1. Veamos para P1. Estas son particiones, por ejemplo. Son particiones de F en 0,1. Por ejemplo, para P1. Para P1. ¿Qué tenemos para P1? A ver si me ayuda. Mira. Para P1. Miren la partición P1. Uno quisiera calcular la norma, por ejemplo.
Entonces para P1, ¿cuál va a ser el X0? El primer elemento, 0. ¿Cierto? El segundo elemento, el X1, tendría que ser un cuarto. El segundo elemento, X2, es 3 cuartos. Y el último elemento, X3, es 1. Entonces, una partición del intervalo B. Ahora, ¿cuáles son los delta X sub Y? Mira, uno podría, con estos dos, uno puede calcular cuánto vale delta X1. ¿Qué es lo que es delta X1 según mi cuenta aquí? Cuando el I vale 1. Entonces sería, si el I vale 1, sería X1 menos X0. Esto es X1 menos X0. Y según mi cuenta, X1 menos X0 es un cuarto. Es la longitud de ese intervalito, un cuarto. Ahora con estos dos uno podría calcular cuánto vale el delta X2. Entonces el I vale 2. ¿No? Aquí vale I vale 2. Entonces X2 menos X1. Tú calculas aquí X2 menos X1. Saca la cuenta, X2 menos X1 sería 3 cuartos, hasta X0, X1, X2. No me equivoqué aquí, ¿ah? El X0 vale 0, el X1 vale un cuarto, el X2 vale un medio. Discúlpame, tiene que ser un medio. Ese es un medio. Entonces, tiene que ser un medio. El X4 es 3 cuartos. Y el último elemento es 1, se llama X4. Aquí. Entonces el último elemento, llámale tú X4, vale 1. Entonces con estos dos, tú calculas lo que es delta X3. Entonces, ¿qué será X3? Será X3 menos X2. Primero, delta X2 es X2 menos X1. Entonces un medio menos un cuarto. Medio menos un cuarto. Y esa cosa te da un cuarto, ¿no? Un cuarto. El delta X3 va a ser X3 menos X2. Entonces el X3 es 3 cuartos menos un medio. ¿Cuánto vale eso? 3 cuartos menos un medio. Eso es 4 aquí. Entonces 3 menos 2, un cuarto. Nuevamente un cuarto. Y finalmente el delta X4 es X3 menos X4 menos X2. O sea, en este caso sería 1 menos 3 cuartos. ¿Eso vale? Un cuarto nuevamente. Entonces, fíjate que todos los delta X sub Y son iguales. Entonces, la partición es regular. Por eso cuando uno dice que el delta X es igual al delta X sub Y para cada Y, uno dice que la partición es regular. Entonces, para este ejemplo tengo una partición regular. Y se puede probar que cada uno de los X sub Y está por esta expresión. Así que para este ejemplo, la norma de la partición, la norma de P1, bueno, va a ser el máximo de todo esto. Ahí dice, ¿viste? La norma de P es el máximo delta X sub Y. Pero como todos valen un cuarto, la norma vale un cuarto. El máximo de ellos, un cuarto. Entonces aquí tengo una partición regular. Notar que P sub 1
es una partición regular. AU. Partición regular. ¿Qué tiene mi lápiz? Mira, se me da el lápiz. Qué locura. Bueno, una partición regular. A veces se me da el lápiz. Empieza a andar mal. La punta debe estar mala ya. Partición regular. Bueno, para el otro ejemplo, lo mismo. El lápiz loco este. ¿Por qué me hace esta raya? Regular. Bien. Bueno, lo mismo pasa para P1, no lo voy a hacer acá. Y además, fíjate que aquí para P1 el n vale 4. ¿no? N vale 4. Que va a ser, el X4 te dice cuál es el n. O cuántos valores hay, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Significa que hay n menos un término. O sea, n vale 4. Acá el n vale 5, creo. Este ya, la P2 ya no es regular. Porque si usted saca la longitud de cada uno de los términos, de aquí la longitud es 0,1, aquí. Acá es 0,2. Ya las longitudes van cambiando. Acá es 0,5. En el otro pedacito, bueno, hay que sacar la diferencia. Pero la diferencia entre los dos son distintos, así que ya no es regular. P2 no es regular. Bueno, se lo dejo de tarea para P2. ¿eh? P2 claramente no es regular. No es regular. También uno puede darse cuenta de que si uno calcula la norma de la partición, fíjese usted que en P1, voy a hacer aquí, el delta X uno podría calcularlo así también, mira. Es B menos, cuando es regular, menos A partido por N. Entonces, cuando tú tienes P1, si el P1, ¿cuál es lo que sería B? B en P1, aquí viste el P1 vale 0, perdón, 1, sería 1 menos 0 dividido por N. Pero en este caso el N vale 4, por eso que me da un cuarto. Y era lo que habíamos visto antes. Entonces el delta X lo podría haber sacado así también cuando es regular, un cuarto. O calcularlo acá. El delta X1 vale un cuarto, el delta X2 vale un cuarto, el delta X3 un cuarto, el delta X4 un cuarto. Todos iguales. Por lo tanto, la norma de la partición, o el máximo de ellos va a ser un cuarto. Ok. Definiciones nada más. Borremos un ratito. Estoy aquí. Ahora vamos a hacer por qué. Mira. Ahora vamos a ver. Ya. Te das cuenta por qué. Es una buena pregunta. Sí, pues ustedes tienen que preguntarse, ¿para qué va esta cuestión? ¿Para qué hacemos esto? Por lo siguiente, mira. Se llama suma de Riemann. Pero antes voy a dar una observación. Voy a anotar lo siguiente. Notar. Notar. Mira, ¿qué es lo que es la suma de Riemann? Si uno desglosa la suma, SR, ¿qué es lo que va a hacer? A ver. Cuando el I vale 1, es F en C sub 1 por delta X1. ¿Sí o no? Más. Cuando el I vale 2, tengo F en C sub 2 por delta X2. Bueno, y así sucesivamente, ¿eh? Más. Cuando el I vale n-1 al penúltimo, tengo F. Bueno, voy a colocar el último al tiro. F en Cn por delta Xn. ¿Ya? Se me fue de nuevo esto. Entonces, imagínate tú que tuviera la función siguiente. Mira, a ver, ¿dónde lo podemos hacer? Lo vamos a hacer aquí, en este pedacito.
Para que se den cuenta qué es lo que significa cada una de estas cosas geométricamente. Suponte tú que tengo una función. Aquí voy a colocar la función. Con aquí. Porque tengo una función. Ya, ahí, aquí. Porque esto es clave, saberlo. Bácale. Pero vamos a la siguiente observación. Ahí está el eje X, qué sé yo. Ahí está el eje Y. Y suponte tú que tu función, lo voy a pintarla de rojo para que se den cuenta. Ya. Tu función fuera esta. Parte de aquí. Fuera esta tu función. Ahí, qué sé yo. Ahí. Esa sería tu función. Esa se refiere a tu función. Y igual a f de x. Fuera eso es su dibujo. Ya, vamos a hacerlo con negro ahora. Y abajito van a estar tus intervalos. Por ejemplo, aquí tuviera este de aquí, es x0. El x0 corresponde al punto A. Siempre va a ser el punto A. Y acá, puede ser más acá incluso, porque me dé más espacio. Y acá, segundo que va a estar aquí la función ahí, para darme más espacio. Y acá, obviamente, si tú proyectas hacia abajito, ese va a ser el B. Ese va a ser el XN si tú quieres, el XN. Y el XN corresponde al B, ¿ya? Y tú tienes una partición. O sea, por aquí, por ejemplo, ese va a ser el X1, por decirte algo. Por aquí, puede que no sea regular, eso puede ser el X2. Bueno, y así sucesivamente. Yo no voy a hacer tanto dibujito aquí, porque si no, no me va a quedar bien. Por aquí puede estar el X sub n menos 1. Ya, perfecto. Porque tengo una partición, ¿no? Quiero definir qué es lo que significa eso. Tengo una función, tengo el x0, x1, x2 hasta xn, y una partición del intervalo AB, y estoy formando subintervalos. Entonces, ¿qué voy a colocar con otro color? ¿Dónde está el lápiz? Ahí ya. Vamos a colocarlo con color azul. No importa que lo demoremos porque esto es importante que se entienda. Ya, entonces aquí, mira, entre x0 y x1 tengo un subintervalo. Lo vamos a colocar así, en azul. Ahí. Entre x1 y x2 tengo otro subintervalo. Entre el xn y xn tengo otro subintervalo. Ahí, que sea, aquí está el otro. Y aquí está el otro. Ahí me quedó mal. Ahí. Ya, dejémoslo ahí, ¿no? O podemos colocar un X3 aquí, ¿no? Para que se note más todavía. Por ejemplo, el X3 podría ser ese. Y así sucesivamente, ¿ya? Podría ser ese. Ah, ese es el X3. Entonces, entre X2 y X3 tengo otro subintervalo. Está malo mi lápiz, voy a tener que cambiar. Ahí, X3. Otro subintervalo. Ahí. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, yo quiero calcular qué es lo que será este aquí. F sub i por delta X sub i. Ahora, delta X1 va a ser esta diferencia. Voy a pintarlo de negro porque si no, no me va a quedar bien. ¿Qué es lo que sigue delta X1? Según lo que nosotros. Este calculito de aquí. Esa distancia. De aquí hasta aquí va a ser delta X1. Profesor, Dime. ¿y en el gráfico dónde está C sub i? Ahí vamos, allá vamos. Espérate un ratito, allá vamos. Lo sé. Este aquí, se llama, este de aquí, esta distancia aquí, va a ser delta X2. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Esta distancia de aquí a aquí va a ser delta X sub 3. Entonces, cuando la partición es regular, significa que la longitud de cada subintervalo es la misma.
Puede que no sea la misma. Ahora bien, ¿qué es lo que será f en c sub i? ¿Qué dice aquí? A ver, ¿qué es lo que será c sub 1? ¿Qué es c sub 1? C sub 1, el i vale 1, es un número arbitrario, el número cualesquiera, en el subintervalo. ¿En cuál subintervalo? Cuando el i vale 1, para que me entiendan. Cuando el i vale 1, ayúdenme, ¿eh? Y si el i vale 1, coloca i vale 1 ahí. Tendría que ser x0, x1, ¿sí o no? C sub 1 es un número arbitrario en el primer subintervalo, x0, x1. En el x0, x1 está por aquí. Tú guardaste cualquier subintervalo, puede ser el punto medio, lo que tú quieras. Se sube cualesquiera. Por ejemplo, puede ser el punto medio, por decirte algo. Yo estoy dando cualesquiera, ¿no? Ahí puede estar C1. Ese es C1. Entonces, ¿qué es lo que dice? Según esto, voy a tener que calcular la imagen de C1. ¿Cuál va a ser la imagen de C1? Pintémoslo de otro color. Estoy volviendo loco con tanto color. Ahí, con verde. C1, voy a la imagen arriba, voy para arriba, porque la imagen, calculo la imagen, voy a calcular ese pedacito. La distancia de aquí hasta ahí es f en C1. F en C1. Y multiplicado por delta x1, multiplicado por la base, entonces lo que estoy haciendo es calculando el área de este rectángulo que estoy dibujando aquí, que está pintado de verde. Entonces, esa área que está aquí, llámale R1, no sé si se nota bien, R1. Entonces, la primera parte de aquí, esa, corresponde al área del rectángulo R1. No sé si lo ven. Ya, espero que lo vean porque es fundamental ver eso. C1 es un número cualesquiera que tú tomes de ahí. Ahora, ¿qué será C2? Para que se den cuenta. ¿Qué es lo que es C2? Aquí lo voy a dibujar arriba. ¿Qué es lo que es C2? Según ¿qué es lo que será C2 ahí? C2 es un número cualesquiera en el subintervalo, el i vale 2, entre el x1 y el x2. El siguiente subintervalo. Entonces, el C2 es un número cualesquiera que está entre x1 y x2. Entre x1 y x2 está este. Entonces, date cualquier C2. Voy a pintarlo de verde. No quiero dar mucho color porque si no, no me va a salir muy bien. Por ejemplo, puede ser cualquiera entre x1 y x2. Puede tomar el lado izquierdo, puede tomar el lado derecho, puede ser el punto, lo que tú quieras. Voy a colocar C2 por aquí, mira. Por ahí está C2. Está más cerca de x2. Y calcular la imagen. La imagen es el tope acá arriba. Ahí, el tope. Ahí, que no se me vaya, hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Ese que está ahí. Lo mismo va a ser, el área debería ser algo así, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí. Y tú calculas esa área, y para abajito también. Y eso le llama, calcula esa área de ese rectángulo que está aquí. Y eso llámale tú R2. Entonces, este va a ser el área de R2. ¿Sí o no? Bueno, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a hacer CN? ¿Qué es lo que va a hacer CN? CN, yo te quiero negro ahí aquí. ¿Qué es lo que va a hacer CN? CN es un número arbitrario en el subintervalo, el i vale n entre xn menos 1 y el xn, un número cualesquiera. Entonces n está por acá, en esta parte. Y puedo elegirlo un número arbitrario. No sé, puede ser el mismo xn menos 1, el mismo xn, el que tú quieras, da lo mismo. Puedo elegir ya, voy a elegir xn igual, el mismo que está aquí, porque cualesquiera. El mismo, voy a elegir el mismo, ese va a ser, ese que estoy dibujando aquí va a ser CN. Y yo lo estoy eligiendo nomás. Entonces la imagen va a ser ese puntito de ahí. Entonces voy a formar ese rectángulo. Y voy a calcular esa área. Voy a calcular esa área, ¿viste? Esa área.
Y eso le llaman tu Rn a esa cosa. Rn. Entonces, cuando la función es positiva, la suma de Riemann, la que está acá, esto que está aquí, esta suma de Riemann, esta va a ser el área de Rn. Área de Rn. Entonces, si tú sumas todas las áreas que está aquí, el área de cada uno de estos rectángulos, ese te va a aproximar al área bajo la curva. No sé si te das cuenta. Al área bajo la curva. Cuando digo área bajo la curva, me refiero a la parte que está en el eje X positivo y bajo la función. ¿Ya? Entonces, esto que está aquí, si tú quieres, aproxima. Otra nota, una observación muy importante eso. Porque para allá queremos ir. En realidad, estas sumas de Riemann, si el n fuera grande, ¿ya? Si el n fuera grande, la longitud o el área de cada rectángulo, esto va a ser cada vez más fina, más pequeñita si tú quieres. La longitud va a ser más pequeña, entonces va a aproximar mejor al área bajo la curva. A medida que n es grande, la suma de cada una de estas va a aproximar mejor al área bajo la curva. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con esto en realidad? Quiero calcular el área bajo la curva finalmente. Así se preguntó Riemann cuando hizo estas cosas. ¿Ya? Esa es la idea final de esto. Y el área bajo la curva, finalmente, con esta función que así da, se puede calcular por una integral. Es por eso que estamos haciendo esto. Porque cuando el n es grande, bajo ciertas condiciones de tu función, f, bajo ciertas condiciones, el área bajo la curva va a representar a una integral que vamos a definir más adelante, que va a corresponder al límite cuando n es grande. Y por eso hacemos todo esto. Alguien me preguntó, ¿para qué estamos haciendo esto? Esto finalmente. Bien, entonces hagamos esa nota. Nota. Una nota importante. Nota, esa nota 1. Nota 2. Nota 2. Observación 2. Entonces, si A o llámale tú A o R, digamos, R, esta región, van a ser todos los elementos X, Y en R2, tal que el X varía entre A y B, y el Y F de X. Entonces, la suma de Riemann, SR, si tú calculas la suma de Riemann, SR, va a ser una aproximación del área de la región R. Área de la región R. Eso. El área de la región R no quiero rayar tanto, pero es lo que está, el área bajo la curva, si tú quieres. Entonces, a medida que el n es grande, la aproximación va a ser mejor. Dependiendo de cómo sea tu función. ¿Eh? ¿Lo ven o no? Se va haciendo. Entonces, a medida que n es grande, o sea, n tiende al infinito, la aproximación SR aproxima mejor a R, a el área de R en realidad. Área de R. Esa es como una observación. Entonces, a medida que n es grande, SR aproxima mejor al área de la región R. Ahora bien, mira, cuando ese C sub I, porque es arbitrario, pero yo tomé arbitrario este C sub I, es el mínimo, cuando este C sub 1, por ejemplo, C sub 1 corresponde al mínimo,
el C sub 2 al mínimo, el C sub n al mínimo, todo corresponde al mínimo, voy a hablar de suma inferior. Cuando la C sub i corresponde al máximo, voy a hablar de suma superior. Ya, vamos a la observación. Tengo que cambiarme de pizarra. Profe, espere que hay alguien preguntando en el chat algo sobre la pizarra. ¿Qué pasa con la pizarra? ¿Qué dice ahí? Abajo cuando dice a medida de n tiende a qué. A medida que n tiende al infinito, a medida que n es grande, Ya. o sea, a medida que n es grande, voy a borrar aquí. A medida que n es grande, no dice que n es grande, n tiende al infinito en realidad. Pero significa lo que estoy diciendo yo. A medida que n es grande, arbitrariamente, o sea, tiende al más infinito, eso quiero decir, SR aproxima mejor al área de la región R. Lo estoy escribiendo abreviado. ¿Qué más me dice el chat? ¿Qué más me dice el chat? Ya, pues. Ustedes no me quieren hablar, ¿eh? Ya estamos claros. Infinito, sí. A medida que n es grande, o n tiende al infinito, SR, que es la suma de Riemann, es una mejor aproximación del área de la región R, donde R es lo que estaba escribiendo ahí. Thank you. Profe, ¿qué dice al lado de la X cuando dice R es igual a X, coma? Ahí, ¿a dónde? R es igual. Todos los XY. XY. Ah, es una I. Sí, esto es una I. XY en R2. Tal que el X varía entre A y B y el IF de X. Es lo que está. No quiero rayar tanto aquí, pero gráficamente me lo voy a rayar ya para que gráficamente sería lo que está en rojo aquí, mira. Mira. No quiero rayar tanto, porque si no se me... Pero lo que está de rojo no voy a rayar, si no se me va a quedar todo malo esto. No rayo. Es la gráfica está ahí, ¿no? Esto. Aquí, eso. Todo lo que está ahí. Todo. Si rayo no me va a quedar muy malo. Todo lo que está ahí. Y obviamente la función positiva. Aquí hay que suponer que la función es positiva para tener área. Porque si fuera negativa no tendría área. Por eso tengo que ser, aquí la función f tiene que ser positiva. Pero bueno. Ya, tengo que irme a otra página. Voy a decir ahí que si el f sub i corresponde al máximo, voy a tener suma superior. Si el f sub i corresponde al mínimo, voy a tener suma inferior. Eso quiero decir ahora. ¿Eh? Entonces voy a escribir aquí en la pizarra. Ya. Observación 1, 2, 3. Observación 3. Con negro. Entonces, si f en c sub i es el máximo, para cada i, variando de 1 a n, 1, 2 hasta n. En la suma de Riemann, SR, suma de Riemann, se llama suma superior. ¿Ya? Suma superior. Y 4. Si f en c sub i es el mínimo, para cada i, variando de 1 a n, ¿cierto? La suma de Riemann, SR, suma de Riemann, se llama
Suma inferior. Ya, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes me ayuden para verlo mejor. Consideremos la cuadrática, sea igual f de x, que es la cuadrática. Y vamos a considerar el intervalo 0,1. X entre 0,1. Entonces, para la partición siguiente que habíamos dado, para esta partición P, que sería 0, a ver, 0,1, ¿no? 0, después viene un medio, la mitad de un medio, un cuarto. Y entre un cuarto y un 3/4 debe ser eso. La que habíamos definido delante. Déjame negar a hacerlo. Este es 1, este es un cuarto, ¿no? El otro es un medio. El otro es 3/4. Y aquí tendríamos 1. Entonces, para esta partición, encuentre la suma superior y la suma inferior. Encuentre. Ah, qué malo. Encuentre. La suma. ¿Qué diablo? Voy a tener que cambiar este lápiz, está malo. Bueno, hágalo usted, para que trabajen un ratito. Para encontrar la suma superior y la suma inferior. La suma superior, inferior, superior e inferior. Solución. Ya, ustedes lo traen un ratito ustedes para descansar un ratito yo, ¿no? Entre comillas, 9:10. Estamos casi en la hora, ¿no? A ver, ¿cómo sería la solución? Encontrar la suma superior y la suma inferior. Ok. Bueno, vamos a hacer la solución, ¿no? Bueno, en este caso, si te das cuenta, el A vale 0. Bueno, primero el N, este es el X0, solución. Aquí el A, el elemento A, el término inferior, es 0. P vale 0. P vale 1, perdón.
y n vale 4. Cosa lo habíamos hecho ya. B vale 1. Y n vale 4. Si tú quieres, dejémoslo aquí abajito. Dejémoslo arriba. Si tú quieres aquí, para este ejemplo, ya llevas a la suma inferior, la suma superior. Bueno, el x0, como tú sabes, el primer elemento de la partición. El primer elemento es 0. El segundo elemento es x1, que vale 1/4. El tercer elemento, x3, el 3/4. Ya lo habíamos hecho, ¿no? X0, este es x2. Este es x2. Me están llamando por teléfono. A la hora. Entonces este es x2. Y el x3, x0, x1, x2, x3. Entonces el n vale 3. ¿Qué me faltó aquí? Algo. x0, x1, x2. ¿Cierto que me equivoqué? x0 vale 0. x1 vale 1/4. x2 vale 1/2. x3 3/4. x4 es 1. Entonces, como habíamos dicho, con estos dos tú calculas el delta x1, que es la diferencia entre 1/4 menos 0, que es 1/4. Ya lo habíamos hecho ya. Este es el delta x2, que es 1 menos 1/4, que también es 1/4. Aquí con estos dos tú calculas el delta x3, que es 3/4 menos 1/2, que también vale 1/4. Y este de aquí, delta x4, que es x4 menos x3, que también vale 1/4. Bien. Entonces, si tú haces la gráfica para calcular suma superior, veamos suma superior. Suma superior. Y vamos a hacer la gráfica superior. ¿Cómo será geométricamente? Bueno, calculamos la suma superior. Bueno, gráficamente, ¿cómo será gráficamente? Lo vamos a calcular después. Vamos a hacerlo en grande. No está hecho escala, esto en grande no. ¿Ya? Ay, ay, ay. Ya, hasta aquí está el 0, qué sé yo, ahí va a estar el 1, por ahí va a estar el 1. Y ahí vamos a colocar tu imagen. En rojo vamos a colocar la función, que es una parábola, ¿no? Una especie así. Parábola, así hasta acá arriba. Bien, esa es tu función. Igual a x cuadrado. Entonces ahí calculamos la partición. Esta partición era la que habíamos dado. Entonces aquí, ese es el x4 si tú quieres. Por el medio está el 1/2, ahí está el 1/2. Por ahí está 3/4. Estoy calculando cada uno de la partición, 3/4. Por ahí está 1/4. Ya. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la suma de arriba? La suma inferior. Lo voy a escribir aquí. Suma superior. Llamémosle S suma superior. Es la suma con I variando de 1 a 4 de f en C sub I por delta X sub I.
Pero los delta x sub i son todos un cuarto. Así que finalmente va a ser esto, ¿no? Si tú quieres f en c1 por delta x1 más f en c2 delta x2 más f en c sub 3 delta x3 más f en c4 delta x4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como es una suma superior, en este subintervalo que está aquí, te preguntas tú, ¿dónde está el máximo en esta partecita? ¿Dónde está el máximo? El máximo está en el extremo superior. Por lo tanto, vamos a calcular esa área que está pintado azul. Ese pedacito de área. Entonces, ¿dónde podemos rayar aquí? Sigamos aquí, ¿eh? Ese vamos a borrarlo. Si borramos eso. Sabemos que esa es la función, así que... voy a hacer un azul. Y sigamos aquí, ¿eh? Entonces, ayúdame usted, ¿eh? Digamos ahí. F en C1 en ese pequeño intervalo, C1 en un cuarto. Entonces voy a calcular F en un cuarto. Multiplicado por cuánto? Por el subintervalo que es un cuarto. Ese es un cuarto. Más. En la segunda parte, ¿dónde va a estar el máximo aquí? En ese subintervalo. El máximo está en el extremo superior, ahí. Entonces voy a calcular esa área. De ahí a ahí. Voy a calcular esa área. Entonces el área de ese rectángulo va a ser F en un medio por el delta x2. Pero vale un cuarto, todos son un cuarto. Más. En el otro intervalo, entre un medio y un cuarto, ¿dónde está el máximo? Como es creciente esta función, el máximo está en el extremo superior. En el extremo superior, claro. Entonces voy a calcular esa área. Por eso se llaman sumas superiores, porque los rectángulos están sobre el área bajo la curva, ¿no? Entonces ahí me da F en C4, ¿cierto? F en C3, perdón, pero en este caso va a ser F en 3/4 por un cuarto. Y finalmente el último, entre 3/4 y el 1, el máximo se produce en el extremo superior, acá arriba. Entonces voy a calcular el área de la parte superior. Voy a calcular el área de ese rectángulo. Entonces esto me va a dar F de 1 por un cuarto. F de 1, perdón. F de 1 por un cuarto. Bueno, hay que sacar la cuenta ahora. Eso va a ser un cuarto. Ustedes calculan, pues. ¿Cuánto vale F de un cuarto? La F es X cuadrado, por lo tanto, va a ser un cuarto al cuadrado, un 16avo tendría que darte. Más. Calcula F en un medio al cuadrado, un cuarto. Más. F en 3/4 va al cuadrado, por lo tanto, tendría que ser 9/16avo. Más. F de 1 va al cuadrado, entonces 1. Calcula ese numerito y eso te da tu suma superior. No sé cuánto vale. Hay que sacar la cuenta. Bueno, al otro se lo dejo tarea porque no tengo más tiempo. No sé si alcanzamos a hacerlo. Hay que sacar la cuenta cuánto vale eso.
Me da la impresión que no se saquen la cuenta ustedes. Yo lo hice, vale 0,40 y algo. Punto 468, no sé. Ahora hay que sacar la cuenta. ¿Qué tendríamos la suma superior? Y la suma inferior algo parecido, pero ahora calculamos los mínimos. Entonces, de tarea, usted calcula la suma inferior. Profe, le preguntaron algo por el chat. Dígame. Espérate. ¿Qué dice el chat? ¿Por qué yo no veo el chat? Estoy con pantalla completa por eso. Sí, lo que pasa es que saqué factor un cuarto. A ver, mira. Dice que el último f de 1 se multiplicó, dice. Pero hay que calcular, pues mira. A ver. Sí, se multiplicaron todos. Porque tú sacas la cuenta ahí. El f, lo que pasa es que el f de 1 está multiplicado por un cuarto. Y saqué un factor un cuarto. Entonces me da f de un cuarto. La f en la cuadrática, la f en la cuadrática ahí. Entonces, si digo un cuarto, va a ser un cuarto al cuadrado. Por eso es que me da 1 partido por 16. Después tengo f de un medio, que es un cuarto. Después tengo f de 3 cuartos, que sería 9/16. Y el f de 1 es 1 al cuadrado, vale 1. Y todo multiplicado por un cuarto. No sé si se multiplica igual. ¿Está bien? Para sacar el mínimo, ¿qué valor tendría que tomar entonces para hacer el rectángulo? Porque serían rectángulos diferentes, ¿o no? Sí, claro, van por abajo. Po. Si tú te das cuenta, mira, ahora calculan los mínimos. Hagámoslo acá abajito. Ahí no tengo espacio. Pero mira, voy a la siguiente. Para que te des cuenta. Va en negro. Rápidamente, ya, porque no tengo mucho tiempo. Entonces tú tienes tu función ahí. Y de ahí. Ya. El eje X, el eje Y, qué sé yo. Ahí está el X. Ahí está el Y. Vamos a pintar con rojo. Tu función sería algo así, la parábola. Parte de ahí. Llega ahí. Más o menos, ¿no? Porque es una parábola. Ahí está el 0. Y aquí este es el 1. Este vale 1. Esto. Vale 1 aquí. La mitad es un medio. Este es un cuarto. Y este es 3 cuartos. Entonces, si quieres calcular la suma inferior, lo voy a hacer aquí. Lo mismo va a ser un cuarto multiplicado aquí. Tengo que calcular f en C1 más f en C2 más f en C3 más f en C4. Pero ahora tengo mínimo, o sea, es un cuarto. Ya. En este intervalo que voy a pintarlo con azul, en este subintervalo entre 0 y un cuarto, tenéis que buscar el mínimo. Entre 0 y un cuarto, no está el mínimo, está en 0. Entonces voy a tener un rectángulo que no tiene altura, porque el f de 0 vale 0. Entonces aquí tengo f de 0 tengo que colocar ahí. Más. En el segundo intervalo que está aquí, ¿dónde se produce el mínimo? En un cuarto, en el extremo inferior. Entonces tengo que calcular esa área. Entonces aquí tendría que ser f de un cuarto. Más. En la segunda parte, aquí, en ese subintervalo que estoy dibujando, ¿dónde se produce el mínimo? En un medio, ahí. Entonces tengo que calcular esa área. Entonces aquí tendría que ser f de un medio. Y en el último, en el intervalo entre 3 cuartos y el 1, el mínimo se produce en un 3 cuartos. Por lo tanto, voy a calcular esa área. Por eso se llama suma inferior, porque los rectángulos están acá abajito. Entonces tengo que calcular f de 3 cuartos. Bueno, tú sacas la cuenta. Esto es un cuarto.
Acuérdate que la función y igual f de x es x cuadrado. Entonces, el f de 1, ¿qué te da el f de...? No, aquí me equivoqué, este es f de 0. Sí, este es f de 0. Este es f de un cuarto, sí. Este es f de un medio, claro, f de 0, el mínimo se produce aquí, f de 0. Bueno, el f de 0 vale 0. El f de un cuarto es un 16avo. F de un medio es un cuarto. Y f de 3 cuartos es 9 16avo. Saca la cuenta y tiene la suma inferior. No sé cuánto vale. 1 dividido por 16 más un cuarto. 1 dividido por 4 más 1 cuarto. 9 dividido por 4 multiplicado por 0.25. Parece que lo calculé mal. Bueno, ahí te saca la cuenta lo que es, ¿eh? Profe, ¿y el rango de error cometido con una suma por superior y una suma inferior es el mismo? ¿O una es mejor que otra? El error. Sí, de que ahí como que hay pedacitos que faltan para completar el área debajo de la curva y en el Claro, anterior habían pedazos arriba del también. área. Depende si la función, si la partición es la misma, es regular, y tu función también es simétrica, deberían ser los mismos los rangos, pero no siempre igual, ¿eh? No tiene por qué ser igual. Va a depender de tu función. En este caso debería ser iguales, ¿eh? Esos pedacitos. Gracias. Sí, porque la función es simétrica, pero si no fuera simétrica no tendría problema. Pero te sacan la cuenta, una suma superior y otra suma inferior. O evidentemente el área bajo la curva está entre la suma inferior, ahí está la suma inferior, va a ser siempre menos o igual al área, el área bajo la curva y la suma superior. Esa es suma inferior, inferior, y esta es superior. Entonces el área bajo la curva está entre los dos. Pero lo importante es que cuando el n es grande, el área, vamos a definir después el área bajo la curva, en este caso el área bajo la curva va a ser igual a un límite cuando n es grande de la suma superior. Por eso es que estoy calculando esta suma. De la suma de la f en c sub i por delta x sub i. Con i variando 1 a n. Me estoy a n. Y eso se va a definir más adelante como la integral. Eso va a ser la integral de a a b de tu función. Y vamos a definir esta cosa. ¿Eh? Y a eso se le llama integral definida. Lo vamos a definir en la próxima clase. Todo esto lo vamos a verlo después, No ¿ya? haga spoiler, pues, profe. ¡Ah! Está haciendo spoiler. ¿El qué? ¿El Hoyle? ¿Qué cosa? No te entendí. Spoiler. Es cuando uno adelanta el final de algo. Ah, bueno, ya, gracias, estoy aprendiendo, No lo he aprendido. Esto lo vamos a ver más adelante. Es que creo que, por eso que estamos calculando sumas de rima. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Dejémoslo hasta aquí porque tengo que ir, no tengo otra clase. Nos vemos. Chao, Profe, chao. Chao, chao, chao. profe, Dime, ¿sabe que ayer tuve un problema con el certamen? ¿qué pasó? Dime, cuéntame. No, la ECA no me dejó entregarlo ¿Te lo y se entregué? lo tuve que enviar por correo. Sí, hay varios que me entregaron por correo, hay como 8. Ya, lo voy a Profe, considerarlo. Sí, ya, gracias, profe. vale, listo. Estamos, nos vemos no sé cuándo, la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Chao. No, profe, igual. Chao, chao. Sí, pues. Bueno, ya. Ya, estamos bien. Ya, vamos a dejar de grabar.